Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 10 de Filipenses, la carta del gozo cristiano. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias porque podemos estudiar tu palabra en esta manera en que lo hemos venido haciendo. Y te suplicamos ahora que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender, comprender más lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a empezar leyendo Filipenses capítulo 4, versículos 1 o el versículo 1. Hoy abarcaremos en nuestra lección número 10 el capítulo 4 hasta el versículo 7, del 1 al 7. Empezaré leyendo el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muy bien, ahora vamos a nuestras ayudas en el PowerPoint. Atento a nuestro estudio. ¿Qué palabras utilizó el apóstol Pablo para expresar sus sentimientos hacia la iglesia? ¿Cuáles fueron esas palabras que utilizó el apóstol Pablo? En primer lugar, ustedes son amados. Ustedes son amados. Hermanos míos, amados, a los que quiero tanto. Lo dijo al principio de la oración y al final. Hermanos míos y amados, estad firmes en el Señor, amados. Podemos ver entonces que el apóstol Pablo considera a los filipenses como muy amados. En segundo lugar, ustedes son añorados, deseados. La añoranza o el deseo de ver a una persona es una prueba de esos verdaderos sentimientos de afecto. Si decimos que amamos a alguien y no lo extrañamos cuando está ausente, pues evidenciamos que nuestro amor es muy temporario y muy superficial, ¿verdad? En tercer lugar, ustedes son mi gozo. Ustedes son mi gozo, mi alegría, porque solo con recordarlos me inundo de gozo, me lleno de gozo. En cuarto lugar, ustedes son mi corona. Las coronas se colocaban, todavía donde se usan, se colocan sobre los que ganaban un certamen deportivo. El apóstol Pablo consideraba que los filipenses representaban su propia coronación. Es decir, que eran su máximo trofeo. Quizás hoy nosotros no entendemos mucho esta parte, pero en los Juegos Olímpicos que se hacían en el tiempo de Pablo, la corona era una corona hecha con ramas de laurel. Le ponían al ganador y esa era una corona, pues pronto se iría a agotar, se iría a acabar, ¿verdad? Pero era el símbolo del campeón, del ganador de lo que estaba pasando. Voy a leer los versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y cuyos nombres están escritos o están en el libro de la vida. Vamos a mirar a ver quiénes eran Evodia y Síntique en primer lugar, ¿verdad? Son dos nombres un poquito de esos que acostumbramos a tener en la escritura, que a veces hasta son difíciles de pronunciar. ¿Cuál era el problema que tenían Evodia y Síntique? Podemos ver su problema desde dos ángulos diferentes. Primero, Evodia y Síntique estaban en permanente desacuerdo. Si fuera un problema circunstancial o no muy grande, Pablo ni lo hubiera mencionado, porque ¿para qué mencionar algo así? Pero como se enfrentaban en discusiones con frecuencia, mostraban que no se toleraban
y se agredían mutuamente. Por eso Pablo les pide que sean de un mismo sentir en el Señor, o que anden de acuerdo, así dice la Nueva Biblia Española. En segundo lugar, también el texto nos sugiere que estaban alejados o alejando más bien de la iglesia, se estaban como yendo, como separando de la iglesia, porque literalmente dice: ruego a Evodia y ruego lo mismo a Síntique, pensar en el Señor. Escuche, pensar en el Señor. ¿Qué quiso decir? Que ellas ya no estaban pensando en Cristo y que su antiguo fervor y dedicación fue reemplazado por otros intereses. O tal vez su vida cristiana les resultó dura y sufrida, por lo cual Pablo las anima a que piensen en todo lo que Cristo sufrió por su salvación. ¿O quién podría ser el compañero fiel a quien escribe Pablo? ¿Qué le pidió? Según nuestra traducción, el nombre del destinatario de la carta no aparece, pero la Biblia de Jerusalén incluye lo siguiente: también te ruego a ti, Cícigo, verdadero compañero, que las ayudes. Cícigo quiere decir compañero de trabajo o camarada. Como antiguamente no se utilizaban las mayúsculas para los nombres propios, es probable que aquí se confundiera el nombre propio con el significado. El apóstol Pablo le solicitó a Cícigo que ayude a estas dos mujeres, porque en un tiempo ellas lucharon al lado de Pablo a favor del evangelio, al lado de Clemente y otros hermanos. Entonces, la tarea de Cícigo era ayudarlas, incorporándolas nuevamente al servicio activo, porque en ese momento estaban desperdiciando su vida, como muchos cristianos hoy, que a pesar de que son cristianos, que van a la iglesia, no quieren servirle al Señor. ¿Qué significa cuyos nombres están en el libro de la vida? El libro de la vida es el documento donde Dios guarda los nombres de todos los que son salvos. En Apocalipsis 20, 12 y 15 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De una cosa estaba Pablo seguro. Mire, Pablo estaba muy seguro de que los nombres tanto de Clemente y de demás colaboradores en el libro de la vida. Esto me hace recordar a mí que nosotros los predicadores, cuando ayudamos al pecador a hacer la oración del pecador penitente, casi siempre terminamos en la oración diciéndole: y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Puede ser que se utilice como una muletilla. En ese momento de la oración del pecador penitente, la verdad sea dicha, el pecador penitente poco entiende la oración que él está repitiendo. Pero la oración del pecador penitente viene a ser más bien como una forma tangible de que la persona entienda que ahora Cristo está en su corazón y que comienza una nueva vida para esa persona. Pero siempre me llamó la atención esto de escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, de hecho, cuando somos salvos, automáticamente nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Voy a leer los versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está
cerca. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí con este regocijaos? Regocijaos en el Señor. Por eso en la introducción siempre les menciono que esta es la carta del gozo cristiano. Regocijo significa alegrar, causar gozo o placer, sentimiento intenso de alegría. Es el acto con el que se manifiesta la alegría. Por ejemplo, saltar, danzar, gritar, reír, a veces hasta llorar. Hay muchas formas de mostrar el gozo y el regocijo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la frase regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. Mire, podemos concluir primero que el regocijo es una acción que puede ser manejada o puede manejarse a voluntad. Yo quiero que usted preste bien atención a esto. Se puede manejar a voluntad el regocijo. Uno decide estar alegre porque de otra manera el apóstol Pablo jamás hubiera escrito regocijaos en el Señor siempre. Este es el resultado de la decisión del corazón de buscar motivos para estar felices, y el motivo mayor es en el Señor, no en las circunstancias. El regocijo es un estilo de vida. Regocijados en el Señor siempre. Hay muchas cosas que hacemos siempre. Por ejemplo, comer, dormir, respirar, trabajar, descansar, leer, pensar, viajar, de tantas cosas que hacemos con regularidad, ¿verdad? Deberíamos añadir que esa parte de nuestra vida diaria, por nuestra decisión, debe ser: estemos siempre alegres o con regocijo. Y tercero, el regocijo es un deber, porque la palabra está en modo imperativo. Es una orden. Miren cómo dice regocijaos. En la versión que yo tengo tiene los signos de admiración que se usan también para una orden. De todos nuestros deberes cristianos, la alegría no figura en la lista. Si preguntamos a cualquier creyente cuáles son los deberes de un cristiano, mire, él nos puede hacer una lista más o menos. Nos puede hacer una lista que como que abarque que sea bautizado, ¿verdad? Que asista a la iglesia, que asista al grupo de oración o al grupo del crecimiento, que lea la Biblia, que ore, que ayune, que tenga un liderazgo, que tenga un ministerio. Toda esa sería una lista que nos darían a nosotros, las personas a quienes preguntáramos eso. Quizás añadirían cosas como no robar, no matar, no mentir, no emborracharse, ese tipo de cosas. Pero yo no creo que muchos vayan a incluir en la lista de nuestros deberes el regocijo. No. Yo prediqué alguna vez tomando Efesios, a ver si recuerdo, creo que es el 5:18, aunque no estoy seguro, pero en Efesios dice que no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Note que es una orden de Pablo aquí, ser lleno del Espíritu Santo, y que soy yo que tengo que llenarme del Espíritu Santo. Es un imperativo, un mandato. Aquí cuando está diciendo regocijaos, es más o menos la misma, como la misma línea de pensamiento. Hay cosas que en nuestras iglesias, nosotros como ministros, como pastores, hemos fallado en no hacer ese énfasis, en que es una obligación, una obligación que nosotros, primero, seamos llenos del Espíritu, y segundo, que siempre estemos gozosos. ¿Cómo estar gozosos? Mire, en este país donde yo vivo, en Canadá, muchos llegan aquí y una de las primeras cosas que se quejan es del sistema de salud. Pero mire, yo no sé cuántos países en el mundo tienen estas posibilidades que tenemos nosotros aquí en Canadá. Yo tengo una tarjeta que me da el gobierno,
que es como mi identificación para ir a todo lo que tenga que ver con asuntos de salud. Voy a buscarla aquí y voy a tratar de mostrársela, que usted la vea. Tenemos esta tarjeta. Esta tarjeta es la tarjeta de salud. Mira, con esta tarjeta, en la semana pasada yo estuve en el hospital por un asunto no muy grave. Pero escuche, fui al hospital, nosotros llegamos un poquitito antes de las 8 de la mañana y ya antesitos de las 3 ya habíamos salido. Pero usted dirá, uy, todo ese tiempo en el hospital. Sí, fue bastante tiempo, pero escuche, durante ese tiempo me hicieron exámenes de sangre, me examinaron 2 veces, me examinaron mi ojo porque yo tenía problemas con el ojo derecho, me tomaron un TAC de contraste, me inyectaron un líquido en las venas y me tomaron un TAC. Es decir, me hicieron 3-4 exámenes, me vieron 3-4 médicos en ese lapso que les estoy diciendo, de un poquito antes de las 8 de la mañana a un poquito antes de las 3 de la tarde. ¿Cuánto pagué? Nada. No pagué nada, absolutamente nada, porque aquí en Canadá la salud la cubre el gobierno, el Estado. Pero aún así, hay muchos que se quejan porque tienen que ir al médico y no los atienden a los 5 minutos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que usted y yo tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y es una forma de regocijarnos. Usted se puede regocijar en la mañana cuando se levanta y corre las cortinas de las ventanas de su cuarto y ve el sol. O corre las cortinas de su cuarto y ve que está lloviendo. Aprenda a regocijarse, no importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si está cayendo nieve, no importa si los árboles que están frente a su ventana se están quedando desnudos porque el otoño les quitó las hojas. Aprendamos a regocijarnos en cada una de esas cosas. Cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, lo está haciendo como una orden, como un mandato. Bueno, así que tengamos cuidado con esa parte. Seguimos aquí. ¿Qué significa gentileza? ¿Quiénes deberían la gentileza? ¿Quiénes son los que están llamados a ser gentiles? Gentileza significa buena disposición de la persona. Es decir, que la persona es una persona cortés, que tiene una desenvoltura, una amabilidad, una afabilidad, educación, elegancia. En el griego, Pablo utiliza la palabra epiekis, que debería significar, o que significa más bien, bondad, cordialidad, clemencia y consideración. Esta hermosa cualidad de los cristianos debería ser conocida por todos los hombres. Y esto debemos tener en cuenta si admitimos que la sociedad del primer siglo fue una sociedad endurecida por las guerras, las privaciones, la lucha por la supervivencia, donde se exaltaba el temple duro, el temple duro de la gente. Tenía que sobrevivir a las buenas o a las malas. Había una crueldad, especialmente en el circo romano, donde la vida no tenía ningún valor, donde los esclavos eran asesinados por cualquier error y las niñas recién nacidas eran abandonadas a su suerte en las plazas para que murieran. Evidentemente mostraban que no había lugar para la gentileza y la amabilidad. De pronto aparece un tipo de gente que sonreía siempre, que se mostraba gozosa y feliz, que siempre respondía con amabilidad y respeto a todos, incluso con los esclavos. Gente que recogía a las niñas y a los niños abandonados, los alimentaba, los vestía, los educaba. Sin duda no podía pasar desapercibidos. De esta manera, cualquier cristiano se hacía notar más por su conducta que por sus palabras. Bueno, sin embargo, la situación del mundo ha cambiado, porque la amabilidad se ha vuelto parte de la comercialización. La gentileza se enseña para ganar clientes y el mundo ya no distingue a los cristianos por su gentileza o por su amabilidad.
pero sí puede distinguirlos por su consideración, que es otro de los significados de la gentileza. Es decir, que podrán ser conocidos por buscar el bien de los demás, donde todos pelean por espacio. La luz del cristiano se ve cuando renuncia a favor del otro. Eso se nota, y lo nota más el Señor porque está cerca o próximo al lado de cada uno de nosotros. Gentileza, amabilidad, ¿cuánto hace falta eso hoy? Y nosotros como iglesia estamos llamados a participar de esa gentileza ante los demás. Los versículos 6 y 7 dicen: por nada, escuche, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una riqueza impresionante en estos dos versículos, pero riqueza de esa que de verdad tenemos que aprender a aprovechar. Cuando Pablo dice por nada estéis afanosos, ¿qué significa? Afán significa anhelo vehemente, y es entregarse a una actividad con todo interés. Afanoso quiere decir también muy penoso o muy trabajoso, pero en griego significa además preocupación, ansiedad. Por eso algunas versiones traducen: no se inquieten por nada se preocupen o no se angustien por nada. Depende de la versión que usted lea, va a encontrar diferentes formas de traducir este término. ¿De qué manera podemos ser libres de nuestras preocupaciones y de nuestras angustias? La piedad, la preocupación o la angustia no siempre se pueden controlar, principalmente cuando existe algún peligro real o a veces imaginario, o cuando vemos que no podemos terminar un trabajo o estamos a punto de perder, por ejemplo, un vuelo, o cuando no podemos pagar las deudas o nos informan de alguna enfermedad grave, ya sea en nosotros mismos o en un familiar. Continuamente podemos ser asaltados por estos y otros afanes, para los cuales el apóstol Pablo nos muestra una vía de escape y liberación diciendo, note lo que dice Pablo: no se angustien por nada, en lo que sea, mire, en lo que sea, presenten ante Dios sus peticiones con esa oración, esa súplica que incluyen acción de gracias. Así la paz de Dios, que supera todo razonar, custodiará su mente y sus pensamientos por medio del Mesías Jesús. Esto dice la Nueva Biblia Española. La paz que viene de Dios tiene poder para gobernar nuestro corazón, nuestra mente, para mantenernos en Cristo Jesús. Cuando uno ora a Dios con ruegos y súplicas, luego termina agradeciendo por la respuesta con abundantes palabras de gratitud, sucede lo que a veces nosotros ni lo creemos ni lo esperamos. Y es que la paz de Dios viene a nosotros y se planta como un soldado para custodiar nuestro corazón, para que no seamos invadidos de malos pensamientos, de malos presentimientos, de dudas, temores, ansiedades, imaginaciones sobre lo que pudiera pasar. El soldado de Dios llamado paz, escuche, ese soldado que se llama paz o que se llama bienestar, es el que guardará, vigilará, custodiará todo lo que sentimos o pensamos en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos escribió aquí, escuche, lo que Pablo nos escribió aquí en este pasaje es algo muy especial. Él ya lo tenía bien experimentado en sí mismo. Pudo notar que esa paz superaba todas sus expectativas, todo su razonamiento, y hasta podría decirse que era una paz
racional, porque no, como que no compaginaba, como que no condescendía con las circunstancias o con aquello que estaba ocurriendo en ese momento, porque era la paz de Dios. No era la paz de Pablo, ni será nuestra paz. No será una paz religiosa, no será una paz falsa, inventada o esa paz que a veces queremos autoimponernos. No, esta paz es la verdadera paz de Dios, esa paz que nos lleva a descansar realmente en Cristo Jesús. Si nosotros pensamos en esto, si nosotros nos despertamos un poco en la fe, y que sabiendo que en la oración, como dice Pedro, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso es tan importante la oración, porque ella nos lleva a la paz de Dios. Bueno, llegó el momento de memorizar un versículo. Vamos a tratar de memorizar los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de esta parte de Pablo a los Filipenses. Versículos 6 y 7 que dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y viene esta parte que es la que siempre me ha ayudado a mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada como gozar de la paz de Dios, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le decía a mi hijo en estos días, yo no sé si es que o yo confío mucho en Dios o yo soy demasiado racional, pero cuando vienen circunstancias difíciles a mi vida o a mi familia o al trabajo que desempeño, yo trato de razonarlo y algunas cosas pienso, ¿puedo solucionarlo? Si no lo puedo solucionar, ¿para qué me preocupo? ¿Está Dios en esto? Si está Dios en esto, no me preocupo. El asunto es entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración. Que sean esas peticiones puestas en acción de gracia delante de Dios. Y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y algunos la van a ver como una paz irracional, como que estamos locos. Pero es la paz de Dios y eso es lo que importa. Gracias por haber estado conmigo aquí en esta lección. Espero que podamos vernos en la lección número 11. Dios la bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.